Muy bien, vamos a dar inicio a la presentación. Les pido su concentración. Claire, Wayne, por favor. Claire, Wayne. Vamos a empezar y Wilfredo va a hacer un brindis. Muchas gracias, Wilfredo, por el orden. Ok. Podemos ayudarnos. Queremos ver la pantalla compartida. Se está viendo compartida ya desde el Zoom, entonces hay que dar paso. Listo, Samantha, mira. Ahí tienes el micrófono. Genial. Yo te ayudo con el tiempo, tienes 30 minutos máximo. Hola, ahora sí. Muy bien, adelante, Samantha. Bien, yo primero, antes que nada, quiero contarles que la Fundación Proimpa ha trabajado por primera vez en la historia de la Fundación. Se ha formado un equipo grande de jóvenes investigadoras de distintas disciplinas. Todas ellas están en el Zoom, algunas están con cámara prendida. Y es importante para mí que vean que todo este trabajo se ha hecho con este equipo transdisciplinar, ¿no? Entonces, algo muy importante que también vale la pena mencionar ahora es que nosotros hemos ido cambiando, evolucionando, hemos nacido como semillas de cambio, que era una idea inicial, y tal vez por eso la confusión. En realidad en el programa yo debía haber presentado en la tarde, pero bueno, hemos pasado de semillas de cambio a este proyecto de movilización social liderada por las juventudes para impulsar la seguridad alimentaria a través de la transición agroecológica en Bolivia. Un título bastante complejo, pero que ya van a ver cómo ha ido igual evolucionando. Este proyecto tenía 3 objetivos al inicio cuando le mandamos la idea a Claire y nos aprobó, ¿no? El objetivo 1 era promover el aprendizaje y la reflexión de los jóvenes sobre la importancia de la transición agroecológica en la seguridad alimentaria del país. El otro objetivo era promover el diálogo intergeneracional en torno a la transición agroecológica en Bolivia. Esto porque Proimpa ya tenía una experiencia previa con un proyecto, una iniciativa que se llamó Pares Intergeneracionales, donde mujeres mayores dialogaban con sus pares jóvenes y nos fue bastante bien y pensamos que esa era una ruta interesante. Y finalmente el objetivo 3 era impulsar las iniciativas lideradas por los jóvenes para contribuir a la transición agroecológica desde sus entornos. Hemos arrancado con eso. Como el anterior proyecto y como es el estilo de Magnite, nos han orientado un poco a trabajar sobre la base de una investigación, que esa también ha sido una innovación para este tipo de proyectos sociales dentro de Proimpa. Ustedes, bueno, si no lo saben, Proimpa es una institución bastante técnica que trabaja muchos años en el área técnica agronómica, y la parte social es un poco nueva, ¿no?, en este proceso. Entonces hemos partido en la etapa 1 de nuestro proyecto con una investigación, y ahí le doy la palabra a mi compañera Marisa desde Bolivia, que es la que ha liderado esta fase 1. Adelante, Marisa. Buenos días a todos, un saludo hasta Ecuador. Sí, lo he reducido una diapositiva el proceso de investigación, pero voy a ir contándoles un poquito de esta historia en esta diapositiva. Bueno, contarles que hemos llegado a un total de 150 jóvenes en este primer muestreo, que ha sido tipo no probabilístico. Con ellos hemos conformado una comunidad de aprendizaje con 17 jóvenes, en los cuales hemos hecho 2 tipos de entradas en esta metodología.
La pregunta de investigación es cómo se configuran las juventudes andinas del altiplano. Teníamos subpreguntas interesantes que nos han surgido ahí como grupo y eran preguntas que nos hacíamos como grupo a la hora de pensar un poquito igual el proyecto y lo que mencionó Samantha, que nos planteábamos preguntas como qué es ser joven para las juventudes rurales o las juventudes andinas del altiplano, cómo son estos significados territoriales que ellos le otorgan, cómo son estas trayectorias de vida, cuáles son las aspiraciones que tienen y cómo es este diálogo inter e intrageneracional que comparten, ¿no? Esto en un marco metodológico de tipo de investigación exploratorio interpretativo, un diseño de investigación tipo observacional y no experimental y una metodología cualitativa, netamente cualitativa, con técnicas IAP para las entradas colectivas y los relatos de vida para las entradas individuales, que se ha utilizado como técnicas, la observación participante y las entrevistas informales. ¿No? Este proceso de investigación lo hemos dividido así como que en 6 etapas. El primero ha sido un estado del arte, donde hemos revisado 30 documentos académicos y artículos científicos gracias al método Prisma, que con los criterios de inclusión y exclusión de los artículos hemos llevado a un esquema, ¿no? Que le hemos llamado internamente como el anticucho, donde nos ha dado categorías bastante interesantes de cómo se podría conformar esta trayectoria de vida de las juventudes, donde estaba la movilidad, estaban los significados territoriales, el género, la familia como un núcleo y todo esto rodeado por el entorno en el que se desarrollan las juventudes, ¿no? Como segunda etapa hemos tenido la recolección de datos y revisión sistemática de literatura, donde hemos realizado estos encuentros colectivos con técnicas IAP y las entradas individuales. Y de la par, de manera simultánea, hemos hecho la selección y codificación de 108 artículos que nos han ayudado a tener una revisión sistemática de literatura de lo que se ha tenido en las juventudes andinas, todos los estudios que se han hecho a nivel latinoamericano. Como tercera etapa tenemos la identificación de tendencias y dimensiones de análisis que han sido validadas justamente por esta propuesta de análisis que le hemos llamado Anticucho. Y a la vez también hemos realizado un evento de diálogos de juventudes andinas el 18 de octubre del año pasado, que ha unido voces de las juventudes rurales, tanto de Bolivia y Perú, que nos contaban un poco de estos intercambios de conocimientos sobre las características y desafíos como juventud. Nosotros también hemos utilizado este encuentro como un estado del arte, ¿no? Un tipo de estado del arte también para la investigación, en la cual nos ha ayudado mucho para las categorías, ya que una vez que hemos tenido la recolección de datos, que era una data total de las testimonios de 150 jóvenes, tanto de encuentros colectivos como de individuales, hemos llegado a tener una lista de códigos, ¿no? Una lista de códigos que respondía a categorías como identidad, significados territoriales, familia, diálogos y aspiraciones, que tenían subcódigos bastante interesantes, por ejemplo, en identidad, actitud frente a la vida, el deber ser, cuáles son las expectativas de las juventudes, las responsabilidades, dentro de significados territoriales, el sentido, los sentimientos y emociones, los significados o el vínculo con el territorio que tenían estas juventudes. Y en familia, subcódigos como roles familiares, apoyo familiar o esta expectativa y presión familiar que en anteriores días igual se ha mencionado como un núcleo fuerte para la decisión que toman los jóvenes constantemente. Como ha sido un estudio cualitativo, hemos utilizado el software Atlas T, donde hemos tenido 20 documentos de estos encuentros colectivos e individuales, 180 códigos y también hemos tenido 1.150 citas que han salido de esta codificación que hemos realizado. De ahí hemos llegado con el procesamiento de estos datos a conclusiones que ahorita mismo se los voy a leer unos cuantos conclusiones que hemos llegado del estudio, de la investigación. Es que los jóvenes del estudio perciben su juventud como un proceso dinámico de aprendizajes y toma de decisiones que se ve influenciado por la movilidad entre lo rural y el urbano. La transición a la adultez se define más por las responsabilidades familiares, laborales y productivas que por su edad, ¿no? A pesar de este miedo, la timidez y la ansiedad como sentimientos como un común denominador, prevalece esta resiliencia por seguir adelante, ¿no? Este apego comunitario, que si bien como se mencionaba en anteriores preguntas y en anteriores respuestas, no es que sea este apego comunitario o este apego territorial en todas y todas los jóvenes, en los jóvenes de nuestro estudio sí se ha visto reflejado este apego comunitario, ¿no? Que se ve expresado en un perfil multilaboral. En este perfil multilaboral hemos visto que el estudio y el trabajo coexisten como responsabilidades simultáneas, como una estrategia también de superación personal y familiar.
El diálogo con los abuelos facilita la transmisión de conocimientos ancestrales, valores y prácticas tradicionales, mientras que con los padres predomina una tensión generacional, ¿no? Es más el diálogo con relación al estudio, al trabajo, a tienes que sacar adelante con esta presión familiar que justamente les comenté anteriormente. Y entre pares jóvenes es otra perspectiva en este diálogo intrageneracional, pues intercambian conocimientos y se fortalece esta red de apoyo social y emocional, ¿no? Vemos ahí que los jóvenes tienen como la pareja, por ejemplo, un fuerte red de apoyo en la cual sí determinan sus decisiones de futuro también. Los significados territoriales van más allá de lo físico, que donde impregnan estos sentimientos, la afectividad, la pertenencia con su comunidad, y este trabajo cooperativo también se ve reflejado la forma en la que ellos se expresan en la universidad, en el colegio y en sus relaciones interpersonales, ¿no? También hemos visto en este camino de desplazamientos entre lo rural y lo urbano, que reinterpretan sus estrategias mediante ideas innovadoras de emprendimiento o iniciativas con enfoques socioambientalmente conscientes, combinando estos saberes transgeneracionales, es decir, intrageneracional, ¿no? Justamente lo que se mencionó en la anterior ponencia. Más que nada, esas son las conclusiones a las que hemos llegado. Es importante mencionar que este proceso de investigación al equipo nos ha ayudado bastante, no solo a conocer un poco a las juventudes andinas del altiplano, específicamente de La Paz, sino también ha implicado para nosotros un proceso de transformación, el cómo hemos llegado a las juventudes, ¿no? Utilizar estas técnicas IAP, que ellos dibujen, que identifiquen una papita, por ejemplo, su movilidad, sus hitos, sus ritos de paso, también que ellos identifiquen desde otras perspectivas o desde los dibujos que ellos le ponían a lo que es ser joven. Para nosotros ha sido un proceso de transformación de cómo pensamos a las juventudes en el proceso, y eso lo van a ver en las siguientes etapas que va a ir mostrando igual Samantha, que ha sido una transformación para el equipo, y eso nos ha ayudado igual en la visión de los próximos pasos, ¿no? En el proyecto, porque esta perspectiva que tienen los jóvenes, este significado territorial y este sentido de tener una conciencia bastante interesante sobre los problemas socioambientales y esta visión agroecológica de ellos mismos ha ayudado bastante a lo que ha dado paso a la etapa 2, 3 y 4 también, ¿no? Así Gracias, que ahí, Marisa. Samantha, te doy la voz para Muchas continuar. gracias. Primero les pido disculpas porque ayer he hecho una observación a una presentación. Lo que pasa es que esta parte de investigación ya la hemos presentado en Bolivia y quiero partir desde esa recomendación que nos dieron Claire y Roberto, ¿no? ¿Y ahora qué? Sabemos que se están moviendo. Entonces ahí hemos pasado rápidamente en los 3 últimos meses de ejecución a diseñar las siguientes etapas. Marisa va a pasar al grupo de la CDP todo el documento de investigación que acaba de explicar brevemente, pero creo que ahí va a ser importante una retroalimentación. Estamos construyendo este documento de investigación para poder publicar. También tenemos una versión inicial de un artículo científico porque hemos visto que no hay cosas publicadas sobre juventudes del altiplano en Bolivia, entonces queremos hacerlo. Entonces, con esta información, nosotros hemos pasado a la etapa 2, que es trabajar con las juventudes. Y aquí ha sido clave, ¿no?, lo que Proimpa tenía como experiencia previa. Con el liceo hemos ido a buscar a los jóvenes a las comunidades y resulta que en las comunidades no había jóvenes. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Con qué jóvenes trabajamos? Entonces ahí hemos empezado a pensar en equipo y con la investigación a través de qué ruta llegábamos a los jóvenes, y ahí las alianzas estratégicas han sido la base de todo, ¿no? Hemos encontrado a la Universidad Campesina de Tiwanaku, que pertenece a la Universidad Católica Boliviana, y a la Estación Experimental de Patacamaya, 2 nodos poderosos en el altiplano. Los hemos vuelto nuestros aliados y nos hemos dado cuenta, lo que el otro día comentábamos con Steve, ¿no? Estos centros están ansiosos por tener información nueva, materiales nuevos, y nosotros como Proimpa necesitamos escalar, necesitamos llegar a las juventudes. Entonces es un ganar-ganar. Hemos empezado a trabajar con estos 2 nodos y ahí hemos identificado 260 jóvenes, lo cual es un número altísimo para la cantidad de jóvenes con las que la institución estaba acostumbrada a trabajar. Con estos jóvenes un poco se ha trabajado conociéndolos a partir de la investigación, con nodos o con un plan de capacitación, pero más acorde a ellos, ¿no?, más desde sus necesidades y desde nuestras competencias también. Hemos logrado un poco fortalecer la parte de producción de videos,
hemos dejado un poco el diálogo intergeneracional, que estaba en uno de nuestros objetivos, por el diálogo intrageneracional, porque hemos descubierto que para ellos es muy importante y movilizador hablar entre ellos. Y a partir de esta actividad hemos logrado hacer 106 videos, y ahorita lo van a ver, porque ahí sí nos hemos preparado para hacer un material más comunicacional. Entonces, esa es la etapa 2, la creación de Haz Eco. Además, hemos cambiado ese nombre largo de movilización por Haz Eco, que es una co-construcción con ellos también. Haz eco de tu voz, de tus mensajes, ¿no? Y en la etapa 3 hemos trabajado en la co-construcción, y ahí se ha sumado a un aliado importante desde el Perú, que es WIPAR Perú. Se ha sumado el Centro de Investigación Social de la Universidad Católica, que también nos ha ayudado un poco con esta parte de investigación. La Fundación Gayapacha en Cochabamba, que trabaja más de 20 años con juventudes. Entonces hemos decidido un poco apelar a todo ese conocimiento de estas otras instituciones que ya trabajaban con juventudes, para poder ejecutar de la mejor manera nuestro proyecto. Y finalmente, en nuestro último objetivo, ustedes veían que teníamos que impulsar los emprendimientos de los jóvenes, ¿no? Ese era como el último paso. Y lógicamente, como venimos trabajando ya hace mucho tiempo con Proimpa, con Mariana, la experiencia de las ATs con los influencers, con los creadores de contenido, teníamos un producto concreto en nuestro work plan, que era trabajar con 2 mega influencers para promocionar estos emprendimientos o estas iniciativas que habíamos identificado. Pero hemos cambiado de ruta nuevamente y lo van a ver a continuación en el video. Adelante, Mirna. No estamos escuchando el audio. Perdón, no tiene audio todavía. Yo puedo compartir si quieres, Mir. No se ¿Puedes escucha, volver a perdón. empezar, Mirna? Yo lo voy a compartir. Ok, gracias. No a ti. Perdón. Ahora sí. En el altiplano, la movilidad de los y las jóvenes es una realidad conocida, pero en nuestra investigación decidimos mirar más allá. Queríamos escuchar a esas juventudes diversas que están en constante movimiento, que construyen su identidad entre idas y venidas, y que tienen mucho que decir. Aunque sigue faltando más comunidades y juventudes que conocer, más que un diagnóstico, lo que hace falta es escuchar. Porque ahí, en esas voces que aún no entran en las agendas, puede estar la clave para promover una transformación profunda e impulsar la transición agroecológica en Bolivia. Por eso creamos Haz Eco, una estrategia de acción y visibilización para fortalecer el liderazgo de juventudes agroecológicas y acompañar sus emprendimientos e iniciativas. Es cierto, muchos jóvenes del altiplano ya no permanecen en sus comunidades, pero en Haz Eco trazamos una ruta para encontrarlos en los espacios donde hoy se forma y se vive la ruralidad, donde estudian, trabajan y adquieren herramientas para transformar sus territorios. Nos aliamos con la Unidad Académica Campesina de Tiwanaku y la Estación Experimental de Patacamaya, que se convirtieron en puntos clave de encuentro y colaboración. A través de estos espacios llegamos a 260 jóvenes
con quienes realizamos talleres de producción audiovisual. El resultado, más de 60 videos de 1 minuto donde las juventudes narran su vida comunitaria y sus prácticas productivas vinculadas a la agroecología desde sus propias voces y territorios. En nuestro siguiente paso, identificamos a 14 jóvenes líderes con emprendimientos e iniciativas en marcha, pero sobre todo con una enorme voluntad de generar cambio. Reconociendo el valor de esas propuestas, organizamos sesiones de trabajo en formato de mentorías virtuales. Estas sesiones permitieron fortalecer cada proyecto con orientación personalizada, herramientas prácticas y un acompañamiento cercano para potenciar sus capacidades, su identidad de marca y su liderazgo agroecológico. Al inicio pensamos en impulsar este proyecto de la mano de influencers con alto alcance para visibilizar las iniciativas rurales, pero la experiencia en campo y el proceso mismo de investigación nos mostraron un nuevo e interesante camino: trabajar con creadores de contenido locales, juventudes vinculadas directamente a sus comunidades, que crean contenido desde su vivencia cotidiana, su ajayu y su conocimiento directo de la tierra. Así nace Wainaaru, el laboratorio de contenido de TikTok de ASECO. El nombre viene del aymara y significa voces jóvenes, una expresión que honra su raíz cultural y su fuerza transformadora. Esta no fue una idea espontánea, sino una apuesta fundamentada en una investigación previa sobre TikTok en Bolivia, juventudes rurales y agroecología. Descubrimos que los contenidos que más conectan no siempre vienen de cuentas con miles de seguidores, sino de voces auténticas, con identidad narrativa y territorial. El engagement en TikTok es más fuerte en cuentas pequeñas que tienen una identidad clara y un anclaje real en el territorio. Sí, los influencers pueden amplificar temas rurales o agroecológicos, pero quienes realmente pueden transformar sus comunidades son las juventudes que viven en el territorio, que cultivan, que emprenden, que comunican desde la raíz. Las voces locales no solo cuentan historias, generan cambios reales en las prácticas y en lo social, porque su voz nace de la experiencia, del arraigo y construye futuro desde adentro. El primer eco de Wainaaru nació del trabajo que realizamos junto a Orlando Ticona, creador de contenido en TikTok. Además de ser parte de nuestra comunidad de 14 emprendedores, su presencia en esta red social surgió de forma espontánea durante la investigación TikTok en Bolivia, Juventudes Rurales y Agroecología. La agroecología no solo se cultiva, también se cuenta, se canta y se comunica desde adentro. Bien, entonces esa es un poco la historia del proyecto que hemos empezado en mayo del año pasado y se ha concluido en abril de este año, pero esto que ven, lo último de TikTok, ha sido más todo mayo, ¿no? O sea, después de cerrar el proyecto, como teníamos ya los jóvenes emprendedores identificados, teníamos este estudio que se ha hecho a través de una voluntaria que es Mirna Encinas, que ha trabajado con nosotros en esta última fase, que ha hecho su tesis de pregrado en TikTok y nos ha propuesto hacer esta pequeña investigación. Hemos descubierto esta ruta, ¿no? Hemos decidido mover ese presupuesto y ese producto que teníamos de trabajar con 2 influencers para crear este laboratorio y más bien trabajar con estos influencers locales o estas voces locales, no sé si son influencers, estos creadores de contenido como Orlando, y ahora estamos en ese proceso porque creemos que es importante, ¿no?, explorar esta nueva forma de trabajar también. Entonces, eso es lo que nosotros hemos trabajado. Tenemos la investigación de TikTok, no sé si hay tiempo, le podemos dar la palabra a la Mirna para que nos cuente. También podemos pasarla, vamos a pasar este video y los TikToks de Orlando para que ustedes los vean. Se ha abierto, tal vez se aprovechan ese espacio, abrimos un periodo de preguntas o respuestas, ¿o prefieres? Sí, prefiero dialogar ahorita, Claro. tener retroalimentación, porque creo que eso va a ser más enriquecedor. Y lo de TikTok, esto estaba preparado para presentarse en la tarde en el espacio abierto, pero podemos profundizar con el TikTok en la tarde, ¿no? Claro. Que creo que igual vale la pena volver a presentar algo de esto en el espacio abierto, porque no van a ser necesariamente las mismas personas que van a venir a este espacio, ¿no?
y Ok. puede ser ahí súper interesante para seguir profundizando lo que ustedes han planteado. Entonces abrimos un periodo. Mariana, no, ya no está Mariana, mi memoria. Les invito entonces a abrir el ODK para retroalimentar la presentación. Pablo, ¿nos puedes ayudar con el código QR? Y muchas gracias a los que están participando vía Zoom y gracias al equipo de Cochabamba que ha estado apoyando maravillosamente aquí para la presentación. Sí, bueno, algo importante también para mencionar es que todos los proyectos estamos pensando en estrategias de escalamiento, ¿no? En cómo llegar más, cómo difundir lo que estamos haciendo. En el caso de Proimpa desarrolla tecnología agrícola y lo que Claire decía en la última visita, siguen llegando a los 200 familias cuando hay 5.000 en el sistema quinoa en Bolivia. Entonces, estas son rutas posibles para hacer esos escalamientos, ¿no? En los esquemas de las instituciones como Proimpa debían tomarse en cuenta estudios como este, laboratorios como este, porque ya estamos aprendiendo estos días que los jóvenes son la clave, ¿no? Para la sostenibilidad, son la clave para comunicar y para transformar sobre todo. Entonces, por eso también nuestro proyecto inicialmente se llamaba Semillas de Cambio. Y bueno, por eso también todo lo que se ha trabajado ha estado enfocado a juventudes, ¿no? Muchas gracias, Samantha, y gracias a esta plenaria que está presencial y a la plenaria que está en Zoom para poder retroalimentar la presentación. No queríamos mencionar eso, pero ya que lo mencionas. Sergio le preguntó a Samantha, ¿y tu presentación? Y está como, yo pensaba que eso fue semilleros de cambio. Entonces, wow, en 40 minutos ha desarrollado todo. Sí. Muy bien. Abrimos este periodo de unos 20 minutos de aportes, comentarios. Olivier. Está Israel y Tania. Sí, sí. Gracias, Samantha, y todas por la presentación súper interesante. Tenía una pregunta. Recientemente, muchas veces tenemos que poner en los proyectos ahora jóvenes y mujeres como es como algo que hay que tener en el proyecto para que sea escalable y todo. Y hay una nueva moda, entre comillas, no moda, sino que se dieron cuenta que también todavía las relaciones de poderes y las decisiones y los cambios están a mano mucho de los hombres también en las comunidades o en otros lugares. Entonces como que ahora regresan los donantes, a veces dicen, sí, jóvenes, pero hay que poner también, y me gustó porque hablaste del diálogo transgeneracional y todo. Entonces yo quería saber si en sus experiencias habían visto tal vez unos puntos ahí donde ustedes empoderaron jóvenes y había toda una dinámica y querían hacer un cambio, pero se enfrentaron a una inercia, entre comillas, que estaba debida a unos tal vez más viejos que no quieran cambiar. O sea, ¿cómo hacemos eso de escalamiento y del impacto entre a veces generaciones que no tienen las mismas visiones? Irra, y después Tania, y ahí te invito después para poder responder. Sí, porque podríamos ir, ya que tenemos un poquito más de tiempo para concentrar, solo con un caso. Nosotros no hablamos ya de jóvenes, hablamos de juventudes. Ha sido un cambio igual importante porque cuando hemos sido la primera vez a través de Proimpa y de sus proyectos a encontrar a estos jóvenes para empezar la investigación, era el presidente de la comunidad, de la autoridad principal que elegía quiénes, ¿no? Y además elegía quiénes eran jóvenes. Y habían comunidades que tenían jóvenes de 18, comunidades que tenían jóvenes de 40. ¿Por qué era los jóvenes de 40, por favor? Y por eso, por ejemplo, en Proimpa hemos empezado a hablar de la relevancia generacional, ¿no? Vamos a trabajar con juventudes, entendiendo a las juventudes como esta generación que toma la posta, que en unas comunidades va a ser de 18, en unas comunidades va a estar
regida, digamos, por esta verticalidad de el jefe de la comunidad, que muchas veces es hombre, y otras comunidades. El altiplano es tan diverso que en otras comunidades más bien valoran y dan voz a los jóvenes, porque son estos jóvenes que captan mejor las capacitaciones por Zoom, o que pueden usar mejor la tecnología. Entonces, creo que hay que ir entendiendo, como lo que decía Roberto, no se puede generalizar, como que hay que ir, si quieres escalar y escalar en profundidad, sobre todo, hay que, creo que, tomar tiempo en entender bien con quiénes estamos trabajando, a qué público vamos a dirigirnos, y de acuerdo a eso planear estrategias, ¿no? Lo que vamos a hacer, el siguiente reto que nos ha planteado Claire, es trabajar estrategias de escalamiento, pero creo que esta transversal de juventudes va a ser clave. Y ahí juntos, porque aquí está Jessica, está Janet, que son jóvenes rurales, que ahora son parte del equipo, ayudarnos a entender, ¿no? Y algo que sí hemos aprendido con la investigación es que, como decía Marisa, nos ha transformado y nos ha presentado estos escenarios, y creo que eso nos va a hacer plantear estrategias más aterrizadas, ¿no? Perdón, Isra. Muchas gracias, Isra. No puedo lanzártela, aunque quisiera. Gracias, Sam. Me encantó tu presentación. Es bien móvil, tengo que aprender a utilizar Canva. Yo todavía estoy en el mundo anterior del PowerPoint. Todavía sigo utilizando Instagram y eso es un programa. No, pero yo quería regresar un poco a tu pregunta de investigación cuando tú mencionabas cómo se configuran las juventudes en el altiplano. Y a mí me resuena eso un poco más como a caracterizar, saber qué tipo de jóvenes están ahí, qué tipo de acceso a información tienen. Y no sé si ustedes lo están pensando ahí porque no lo vi claramente en la presentación. Es lo primero. Y lo segundo, pensando en esa configuración, para mí algo que me gustaría ver si puedes como compartir más es el ahora qué vamos a hacer con la investigación que has realizado, cómo vas a movilizar de aquí en adelante a los jóvenes o a nosotros en cambios de paradigmas. Bien, le voy a pedir a Marisa que me ayude a reforzar la primera pregunta que has hecho, pero algo antes de darle la palabra a Marisa que creo que es importante. Cuando nos visitaron en enero, Claire y Roberto, me dijeron algo que me dolió un poco, ¿no? Así como, ya sabemos, pero ya sabemos todo lo que habíamos. Nos hemos pegado una presentación de 2 horas presentando los resultados de la investigación, ¿no? Pero es algo que no sabíamos de verdad. O sea, cuando me dijeron, da un paso atrás y conoce con quiénes estás trabajando, porque yo al principio me estaba lanzando a armar toda la estrategia, ¿no? Desde lo que yo conocía, desde mi experiencia con pares intergeneracionales, que era la otra intervención, y la investigación ha lanzado un conocimiento que parecía muy obvio para nosotras como investigadoras, para Proimpa como institución que trabaja 20 años en el altiplano. Entonces, eso ha sido clave, ¿no? Y tal vez ahora sí te doy la palabra, Marisa, para que respondas la primera pregunta de Israel. Buenos días, sí. Como ha cambiado el equipo, con el proceso de investigación también ha cambiado la pregunta, porque en un inicio era de qué manera la movilidad configura las trayectorias de vida de las juventudes, ¿no? Esa era la pregunta de investigación inicial. Pero ya entrando a campo y viendo que hemos ido con una idea no estructurada, con las técnicas IAP, que les dábamos un papelógrafo y que ellos dibujen mediante lo que ellos perciben que es ser juventud o que es ser joven para ellos, han salido categorías que no tanto respondían a esa pregunta de investigación inicial, porque hemos visto que la movilidad formaba parte de sus vidas. Incluso hay un joven nos decía, soy mixto, ¿no? No soy ni rural ni urbano, soy un joven mixto. Y de eso ha derivado de cómo se configuran entonces las juventudes andinas del altiplano, ¿no? Si bien no tanto como las características, sino qué categorías podría llegar a responder o darnos un acercamiento de cómo se configuran estas trayectorias, bueno, estas juventudes en especial, ¿no? Que hayan ido sus preguntas como que ser joven, cómo son estos significados territoriales que le otorgan las juventudes, eh,
conocer un poco, ¿no? De manera superficial lo que son las trayectorias de vida. Hemos hecho eso con la herramienta línea del tiempo, por ejemplo, donde ellos identificaban desde que han nacido hasta el día de hoy cómo ha ido esta ruta de vida, también cuáles son estas aspiraciones o estas metas a corto o a largo plazo que tienen y también de qué manera este diálogo se da, ¿no? Entonces han sido sus preguntas que han querido responder a esa pregunta de investigación de cómo se configuran las juventudes andinas, respondiéndote a eso, ¿no? De que ha ido cambiando y evolucionando lo que es la pregunta de investigación. ¿Y qué viene después? ¿No? Es la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo voy a movilizar, cómo pretendemos como equipo? Primero vamos a seguirla peleando porque queremos un proyecto de jóvenes en el altiplano, porque creemos que tenemos la base, hemos aprendido demasiado en este año de trabajo. Después de esto hemos hecho un mapeo de organizaciones que trabajan con juventudes en Bolivia y nos hemos dado cuenta que más del 50% de instituciones que están enfocadas en juventudes están en el altiplano. Más de la mitad de ese 50% trabaja con temas agroecológicos, conciencia social, consumo consciente, o sea, hay ahí un montón de aliados poderosos con los que se puede tejer redes. Están estas academias rurales, estos espacios rurales que son desagregados, el mismo sistema los está creando, entonces hay que usarlos. ¿Para qué vamos a hacer un proceso de capacitación solo independiente si podemos insertarnos en la UAC, en Patacamaya, podemos meter el contenido que nosotros ya con un enfoque más transdisciplinar podemos crear ahí, difundir las innovaciones que está trabajando Proimpa y todos los centros de investigación alrededor, ¿no? Para mí esa es la clave, tejer alianzas, ¿no? Y seguir conociendo a más jóvenes, porque ese es un perfil. El perfil que nosotros hemos identificado es el joven que no quiere, o sea, se tiene que ir porque no hay oportunidades, porque, ¿no? y se va a Patacamaya y se va a UAC. O sea, no va al Alto, no va a La Paz, y tiene esa intención de retorno. Entonces, estos con estos se puede trabajar un poco más a profundidad el tema de qué va a hacer cuando retorne, y por eso hemos ido por la ruta de los emprendimientos y por eso hemos ido por impulsar a estos 14, y ahora van a ver, por ejemplo, el caso de Orlando Ticona, que es el influencer que nosotros hemos impulsado, que él vive y está difundiendo así como paludo, pero chiquitito, su experiencia con agroecología, ¿no? Y creo que si no sale el proyecto con Magnite, igual hemos logrado insertar esto dentro del ADN de Proimpa. Tal vez lo han escuchado, pero bueno, el Eliseo, Wilfredo y todo el mundo está empezando a hablar de escalamiento y de juventudes, y no solo en proyectos Magnite, sino en toda la cartera de proyectos de Proimpa se está pensando ya en lo social, sobre todo en lo relacionado a juventudes y a lo de relevancia generacional. Y un tema importantísimo también es que no solo incluir a los jóvenes pensando en el público con el que trabajamos, sino en nuestros equipos, ¿no? Yo he trabajado con 8 personas jóvenes que le han dado este giro, o sea, todo lo que ven no hubiera sido lo mismo pensado por mí, por un equipo clásico de Proimpa, sino estas personas jóvenes, estas profesionales jóvenes han hecho que se piense diferente, se haga diferente todo, ¿no? Entonces eso también es importante, pensar en el relevo generacional en todos los niveles. Muchas gracias, Samantha. Está Tania, después está Diego y después al final Claire. Muchísimas gracias por tu presentación. Yo tenía una duda que no sabía cómo configurar la duda hasta que en tu presentación me hizo clic el tema de los influencers, el escalamiento y los contenidos. Creo que esas 3 dimensiones ameritan una reflexión amplia, sobre todo pensando en que, bueno, queremos escalar la agroecología a través de influencers. En este caso mencionaste que la persona vive ahí y tal vez conoce un poco más de la realidad de la zona, pero si pensamos en la agroecología como una apuesta política también, una postura ante las formas de vida,
ante la reflexión sobre cómo pensar el mundo en general, la cultura y muchas otras cosas de manera situada y también más general, cómo este análisis se traduce hacia contenidos mediáticos del índole de TikTok, ¿no? ¿Cómo no es opuesto a eso? ¿Cómo se hace eso? Gracias. Sabes, nosotros hemos tenido en 2022 una experiencia con la AT, que la Claire nos ha puesto el reto de, salió al RUA, ¿no? Esta investigación sobre el daño de agroquímicos en Perú, Ecuador, Bolivia, tenían un paper, habían hecho un trabajo terrible para tratar de comunicar y llegar a jóvenes. Nosotros hemos trabajado un video de 5 minutos con un creador de contenido que también es parte de nuestro equipo. Y aún así, con ese video, o sea, el objetivo era llegar con un lenguaje más sencillo, comunicar toda esta información de que nos estábamos matando al comer alimentos con agroquímicos. Hemos contratado una influencer en Bolivia que era la top de ese momento, nos ha cobrado $1000 por hacer un TikTok, pero ha sido tan difícil comunicarle lo que queríamos, ¿no? Porque además teníamos que respetar su creatividad y ella tenía que hacer a su estilo, pero para decirle qué contenía el paper ha sido, o sea, un trabajo complejo. Y hemos tenido, sí, el resultado, hemos tenido el producto, pero por esa experiencia en este proyecto hemos decidido ir por otra ruta, ¿no? Porque justamente nos hemos cuestionado eso, la agroecología es una forma de vivir, es una filosofía, o sea, necesitamos gente que ya esté convencida, porque esa es la gente que te ayuda a movilizar. Es como cuando hemos ido el domingo a Paludo, ¿no? Te inspiran, te mueven el piso, porque están convencidos de lo que están haciendo. Entonces, por eso estos creadores de contenido locales que viven la agroecología, que la sienten, ¿no? Y que te pueden decir desde dónde están, sí lo puedes hacer, que pueden hablarle a otros jóvenes y decirles, tú sí puedes porque yo lo estoy logrando, mira, estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, esta es la conexión. Ahora, ¿por qué TikTok? Y hemos estado explorando otras formas de comunicar. De hecho, ProIMPA tiene metodologías participativas que funcionan bien, como los días de campo y espacios donde se interactúa y se lleva, digamos, las innovaciones a campo, pero necesitamos entrar con cosas nuevas, ¿no? Si no es el TikTok, hay que ver, y tampoco es el TikTok pensado en, como nosotros, ¿no? En tiktokear o en scrollear, no sé, yo tampoco soy mucho de esa generación, pero los jóvenes del campo sí están usando, pero no lo usan de una manera como lo pensamos. Creo que hay que investigar más, creo que hay que conocer más, pero sí es una ruta para llegar a ellos. Estos videos cortos, no sé si a través del TikTok necesariamente, porque lo que hacen ellos es compartir. Hemos llevado a la UAC, donde no hay mucha conectividad y no puedes en vivo ver, pero sí puedes descargar y mostrar, ¿no? Entonces, el formato, el video corto, el mensaje rápido, el sencillo, eso es lo que llama la atención. Estamos intentando encontrar esas formas para llegar a los jóvenes, ¿no? Aló, aló. Sí, ahora sí. Ok, gracias por la presentación, súper interesante, y también el video bastante resumido y muestra, creo que todo lo que han hecho, un trabajo bastante fuerte. La pregunta es más para Marisa, porque no sé si entendí bien, pero en algún momento cuando hablabas de la etapa 1 y los 150 jóvenes y todo esto, mencionaste que, o tal vez yo entendí mal, que el diálogo de los jóvenes con los abuelos es mejor y la transmisión de conocimientos es mejor que con los padres. No sé si entendí bien. Y yo pensaba, si en realidad no hubiera esa conexión con los abuelos, ¿no? y no está funcionando la transmisión de conocimientos con los padres, ¿cuál sería la otra forma? No sé si esto de moverse a los creadores de contenidos o influencers puede ser como una cosa que en realidad escala en profundidad. No sé si esto es el mensaje, la hipótesis que tienen ustedes. Mira, el diálogo intergeneracional era importante cuando hicimos pares intergeneracionales para que mujeres hablen con sus madres, con sus abuelas. Funcionó muy bien,
Y fue algo que justo Claire y Roberto vieron y de ahí nace, ¿no?, la invitación para hacer esto. En la investigación ha salido que sí, efectivamente, los jóvenes tienen como ciertos mensajes relacionados a querer tu tierra, tu río, tus montañas de los abuelos. El diálogo con los padres es mucho más tenso porque el papá te dice, andate, no quiero que sufras, también porque es generacional, es como esa generación de padres ha vivido discriminado, ¿no? Mejor tienes que tener un mejor futuro, mejor si te vas a la ciudad, mientras más lejos te vayas y no regreses y no vivas lo mal que yo he vivido, mejor, ¿no? Entonces, y ahí es donde nosotros hemos encontrado este tercer espacio, digamos, que es el diálogo intrageneracional entre ellos, donde ahí sí creo que podemos trabajar, ¿no? Por eso estamos explorando TikTok, por eso estamos viendo este mapeo de juventudes, de organizaciones que trabajan con juventudes, porque crean espacios donde el diálogo intrageneracional puede movilizar, ¿no? Y creo que hay que trabajar mucho, así pensando todos estos días en las reflexiones, en la resignificación del campo, ¿no? Y son justo estos creadores de contenido, estas personas que puedes llegar a admirar, o tu amigo, qué sé yo, y empezar a tener discursos más positivos, ¿no? A visibilizar el lado positivo de lo que significa vivir en campo, tener aire, tener agua, tener alimentos saludables. Y eso hemos visto con estos creadores de contenido locales, ¿no? Si se van a fijar, cuando les pasemos, por favor, dense el tiempito de entrar, vean los comentarios, ¿no? ¿Ves? Te dije que las papas sin agroquímicos sabían mejor, pucha, qué belleza vivir en el campo. O sea, ahí creo que estamos comenzando a ver movilización, ¿no? Y creo que ahí debíamos enfocarnos, primero en estos centros de académicos rurales que necesitan material y que ahí podemos llevar este material y estos mensajes a los jóvenes, y en estos espacios donde ellos están dialogando de manera intrageneracional. No, muchas gracias. No es ninguna crítica, una observación y una pregunta que tengo. Eso es un proyecto de 1 año, o sea, han hecho bastante, me parece fabuloso. También lo de AMPE, sabemos, 3 años es muy poco para este proyectos bien complejos, o sea, yo no espero más de AMPE de lo que han logrado, que es súper impresionante, porque si estamos hablando de jóvenes y estas tendencias de cambio, eso ya estamos hablando de 6 años, 10 años, no va a haber cosas día a mañana. Pero mi pregunta, la cosa que estoy dando vueltas como donante, que queremos financiar investigación aplicada. ¿Qué es la investigación aplicada en ciencias sociales? Porque no queremos, y solo menciono eso porque mencionaste mi crítica antes, cuando estuvimos ahí en enero. Preocupo que a veces estamos haciendo muchos estudios al inicio de entender contexto, etnografías, muchas historias de vida. Para mí, el estudio que hizo Gaby hace 2 años ya, sobre las trayectorias de los jóvenes, sigue siendo vigente. No tenemos que replicarlo con cada joven con quien encontramos, que sí hay multilocalidades, que sí hay diferentes. Y la investigación que sí necesitamos, y para mí investigación aplicada de ciencias sociales es evaluación. Ok, ¿qué pasa después de 3 años, después de 2 años, después de 1 año con estos jóvenes? ¿Qué es el cambio? Es una investigación compleja. Es difícil entender el cambio, pero eso es por eso siempre estoy empujando en estas conversaciones. No hacemos un fetiche de describir todo, tenemos que ir hacia bueno, es una pregunta, no un comentario, pero eso es lo que estoy pensando en este momento, tanto en ambos proyectos que hemos visto hoy y esta tendencia de jóvenes. Y eso no niega lo que dice Olivia, que claro, ¿y qué pasa en sus comunidades? ¿Qué pasa en su entorno? Ok, han hecho un par de TikToks, pero ahora, ¿qué es la práctica que ha cambiado en su chakra, en sus vidas, en el territorio? Sí, no, solo como comentario,
Nosotros nos has conectado a parte del equipo con el curso de Vermont de IAP y hemos participado, han sido nuestros profesores Amaya, Carlos Andrés, Ernesto, y eso ha cambiado un montón todo, ¿no? Sí necesitamos mejorar estos procesos. Yo entiendo que hemos hecho mucho en un año y de hecho Magnite nos brinda una oportunidad que casi ningún donante te permite hacer, que es cambiar. Tú tienes que presentar los productos que están escritos. O sea, yo debía haber trabajado con 2 mega influencers porque está escrito. Pero ustedes nos dan la posibilidad de cambiar y con estas retroalimentaciones de la CDP, ¿no? O sea, yo me voy con esa idea, ¿no? De que necesito ir más a la acción, combinarlo con la investigación, pero ir a la acción porque necesitamos impulsar y ver transformaciones. Sí son proyectos cortos, pero en la realidad, Claire, pocos financiadores te van a dar más de 3 años. 1 año es mucho. Y en las situaciones de nuestros países, peor aún. Entonces creo que el reto para nosotros profesionales investigadores es tratar de hacer lo más que puedas, pero no solos. Yo quiero poner eso sobre la mesa, ¿no? Porque los proyectos trabajamos como muy independientes. Este es mi proyecto, estos son mis agricultores. O sea, tenemos ese lenguaje incluso. Cuando lo que tenemos que hacer como países es articular, tejer redes, porque hay muchas instituciones a veces haciendo lo mismo. Y por ahí podemos, y ese es el aprendizaje que nos llevamos con el equipo ProIMPA y es lo que vamos a intentar hacer en este siguiente año. Y ojalá podamos tener un proyecto de juventudes para poder hacer esta red nacional que al final todos queremos que nuestros países salgan adelante, ¿no? No es Magnite, no es ProIMPA, no es Samantha, no es Claire, ¿no? Es Bolivia al final, ¿no? Es ese el punto. Muchas gracias, Samantha. Y creo que la última intervención es Eusebio y cerramos este interesante intercambio a partir de las presentaciones. Gracias, Sergio. No tengo pregunta, pero sí quiero reforzarlo. Es un trabajo fuerte, es un trabajo duro, definitivamente. En otras palabras, estamos rescatando a los jóvenes que ya no quieren estar en el campo, que ya no quieren saber nada de agricultura. Y realmente, por ejemplo, en el caso de Perú, con cada uno de los jóvenes, nuestro compromiso es no solamente preparar a ellos, sino que también a través de ellos ampliar en sus comunidades, en sus familias, en su territorio. Ese es el compromiso que estamos poniendo y realmente de que sí, pues verdaderamente la idea desde sus padres no es quedarse en el campo, sino que buscar una oportunidad mejor, pero ese mejor tampoco no hay. Por ejemplo, en Perú solamente el 5% de jóvenes tienen trabajo formal, pero sin embargo están insistiendo hacia la ciudad. Entonces creo que quisiéramos de que también pedir algunas sugerencias positivas qué estrategias nos podrían darnos para seguir avanzando. Nada más, Sergio, gracias. Muchísimas gracias, Samantha. Muchas gracias al equipo. Claro, y con eso terminamos entonces. ¿Y el TikTok desde dónde lo están pasando? ¿Desde tu laptop? Ya. Entonces, Pablo nos va a ayudar entonces ahora. Cuando se produce con agroquímicos, por ejemplo, la papa es más aguanoso, más agrio, es distinto. Pero si produces con humus, con guano, es realmente distinto, ¿no? Los productos agroecológicos han cobrado bastante importancia después de la pandemia. La pandemia como que ha zarandeado a la gente y se ha dado cuenta que es importante alimentarse bien y lo agroecológico es saludable, ¿no? Entonces hay más gente, no voy a decir que es grande el mercado, pero sí hay más gente que busca alimentarse saludable, ¿no? Solo como cierre, Orlando está usando este material, o sea, aparte de publicarlo en sus redes, para dar charlas en lugares como Huac y Patacamaya, ¿no? Él es como un vocero de la agroecología, él le interesa realmente y él tiene la granja y hace estas visitas
Ahora me llevo muchas ideas para él con lo que he visto en Paludo, pero esa es la lógica. Se lleva gente a su granja, te muestra sus gallinas, te da un refrigerio agroecológico, te hace vivir la experiencia y el día, ¿no? Entonces, como él, hemos impulsado a 14 iniciativas e ideas. Hemos producido 60 videos, pero no todos son influencers ni les interesa, ¿no? A él sí, por eso también lo hemos impulsado. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso. Anuncios parroquiales. Primero, Olivier va a estar afuera distribuyendo los libros que han ustedes solicitado. Olivier va a estar al lado de la sección de paramédico. O sea, otro tipo de medicina es la literatura. Y en esta sala, a las 11 en punto, empezamos el seminario Agrobiodiversidad, donde Aguapán y Ajipe van a presentar. Eso es entre 11 y 1 de la tarde, ¿no? A la 1 nos vamos al almuerzo. Y en la sala paralela, Acción Colectiva, está Prosuco y Aliados. Tenemos tiempo de refrigerio, retomamos los que desean venir a esta sala a las 11 en punto y los otros en otro seminario. Muchas gracias.